En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Alfonso V el Magnánimo fue rey de Aragón desde el año 1416 hasta 1458, siendo su reinado clave en la expansión de la corona aragonesa por el Mediterráneo por la conquista que llevó a cabo del Reino de Nápoles. Sin embargo, también fue un monarca ausente, pues buena parte de su reinado lo pasó en tierras italianas, dejando de lado los estados peninsulares de sus dominios. ¿Cómo fue su reinado para la corona de Aragón o para el reino aragonés? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Ana Vázquez y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Llegamos a un nuevo episodio de Historia de Aragón en el que regresamos a la colección estrella de este programa dedicada a los reinados de los diferentes monarcas de la historia aragonesa. Seguimos avanzando cronológicamente y si en el episodio 24 de esta quinta temporada tratamos el breve, pero eso sí, intensito reinado de Fernando I, que recordemos que fue el primer monarca de la dinastía castellana de los Trastámara, en esta ocasión toca el que fuera su hijo y sucesor, Alfonso V el Magnánimo, al que le vamos a dedicar, ya lo avisamos desde el principio, un doble episodio, porque al final, bueno, pues tienes muchas cositas de las que hablar y vamos a dedicarle este episodio presente y también el de la próxima semana. Un reinado que, y eso que ya hemos tocado en alguna otra ocasión para hablar de algunos detalles del mismo, pero bueno, que en estos dos episodios vamos a abordar de forma más profunda aquello de lo que todavía no hemos llegado a hablar demasiado. Y como siempre, para hacer este viaje por el tiempo y hablar del reinado de Alfonso V de Aragón, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, ya lo ha dicho Sergio, ¿no? O sea, este señor lo hemos nombrado ya en contadas ocasiones. Al final, pues es un tipo pues recurrente, ¿no? Que sale siempre de vez en cuando en nuestros programas, porque claro, tantos años de reinado y luego que es una época convulsa en la que ocurren pues muchas cositas, no solo por aquí, por la corona de Aragón, sino en toda Europa. Y es un reinado clave, ¿no? Entonces, bueno, pues es que suele salir. Sí. ¿No? Entonces, bueno, pues muchas de las cosas que contemos, pues a los oyentes no les va a sorprender, a los oyentes habituales, pero, a ver, es necesario, pues, dedicarle un programa, ¿no? En exclusiva, uno no. En este caso dos. Hablaremos, mencionaremos cosas que de las que hemos hablado con mucho más detalle, como digo, porque pues lo hablaremos pero un poquito más de pasada, porque para eso están los programas que dedicamos, pues ya lo iremos hablando, ¿no? A lo largo del programa, pero luego también podremos hablar de otras cosas mucho más profundamente, pues que quizás no hemos tratado de la forma que se merecía hasta ahora, ¿no? Y de hecho, como decía hace un momento, hay algunos hechos importantes del reinado de Alfonso V de Aragón que ya hemos tratado profundamente en otras ocasiones y que ya, pues eso, que ya iremos comentando, pero aún así, claro, es que el suyo, el de Alfonso V, fue uno de los reinados más largos de toda la historia de Aragón. Es que fueron 42 años en el trono, que se dice pronto, ¿no? Yo creo, así, un poquito de memoria, estoy hablando un poquito de memoria, yo creo que estamos hablando del tercer reinado más largo de la historia de la monarquía aragonesa, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Santiago, porque estarían Jaime I, que fueron 61 años. Pedro IV Ceramoñoso también. Exactamente, Pedro IV, que creo que fue unos 51 años de reinado, y luego está Alfonso V con 42, que pues, no sé si hay alguien que le supere. No sé si será el tercero, pero vamos, está entre los más largos. Desde luego está en el top, desde luego que seguro que está, porque 42 son 42 añazos, ¿no? Y evidentemente pues da para muchísimo, ¿no? Así que para comenzar, pues vamos a conocer un poco también más a la persona, ¿no? Que al final siempre hablamos de monarcas o de incluso de gente que no son reyes, que son, que sé, más de extracción más social, más normal, podríamos decir, pero que siempre nos quedamos en los hechos y tal, pero también hay que hablar un poquito de conocer a la persona, a la figura de un Alfonso en este caso, que no siempre además estuvo destinado a ser rey, ni de Aragón,
ni de ningún sitio, ¿no? Porque al principio ya lo iremos viendo, ¿no? Que Alfonso V, pues igual, al igual que su padre, Fernando I, pues no estuvieron destinados a ser reyes de ningún sitio, ¿no? Fueran reyes de la nada, podríamos decir, ¿no? Claro. Y en esta primera parte vamos a hablar más de su juventud, la de Alfonso V, y de cómo fue ese camino que le llegó a convertirse en el soberano de los estados de la Corona de Aragón, siendo, en este caso, como ya hemos comentado, el segundo tras Támara en sentarse en ese trono. Así que bueno, Santiago, ¿cuáles fueron los orígenes de Alfonso V el Magnánimo? A ver, pues Alfonso nació probablemente, aunque no hay seguridad sobre ello, en la localidad castellana de Medina del Campo, en el año 1396, siendo el primogénito de los 7 hijos que llegaron a tener el que sería el rey Fernando I de Aragón y su esposa Leonor de Alburquerque. Que además su padre se convirtió en un padre muy jovencico. Fernando I creo que tenía 16 años cuando tiene a su primer hijo, a su primer vástago, que fue el futuro Alfonso V de Aragón. O sea, que vamos, que se convertían en padres muchas veces en preadolescencia, podríamos decir. Sí, así es. Y a ver, y no se sabe pues con seguridad pues la localidad en la que nació, ¿no? Pues porque, bueno, su padre, Fernando I, acabó siendo rey de Aragón, pero no estaba destinado a ser rey. No. Ni de ahí ni de ningún sitio, y entonces, bueno, como su padre no estaba destinado a ser rey, pues como Sí. que no importaba mucho, ¿no? Pues Sí que se sabe dónde naciera su hijo, cuándo nació, sí que se etcétera. sabe que ahí se educó, vivió su infancia o Claro. parte de su infancia en Medina del Campo, pero bueno, ahí está la duda de si nació también allí o qué. Pero bueno, es un hecho realmente, entre comillas, irrelevante, más allá de ahí señalar, pues sobre todo ese origen castellano, claro, que tenía, y esta educación castellana que recibió y que vamos a ir viendo en los próximos minutos. Sí, como hemos dicho, era el hermano mayor de 7 hermanos que tuvo, Ujú. Y esos hermanos que tuvo Alfonso, 4 chicos y 2 chicas, se les conoce como los infantes de Aragón. Bien. Estos pues ejercieron una influencia tremenda en la política no solo de la Corona de Aragón, una vez que su padre Fernando fue elegido para ser rey en el compromiso de Caspe a mediados del año 1412, sino también en Castilla. Sí. Pues La liaron- tenía muchísimas posesiones en Castilla. La liaron pardísima en Castilla. Claro. Como ya dijimos en su momento, pues la historia de estos infantes de Aragón se merece como mínimo un programa para ellos solos, Sí. porque es realmente fascinante y también compleja. Es muy compleja esa historia, pero la verdad es que nos metería de lleno en este siglo XV en el que vamos a estar, o al menos parte de él en este programa y en el siguiente. Pero desde luego que es súper interesante todos los tejemanejes que hubo con esos famosos infantes de Aragón, ¿no? El caso es que el padre de Alfonso V, es decir, Fernando I de Aragón, era el hijo segundón del rey Juan I de Castilla. Vamos, que como decíamos hace un momento, no le tocaba ser rey de nada y que el sucesor al trono castellano era su hermano mayor, el que fuera Enrique III de Castilla. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que este Enrique III falleció tempranamente dejando como rey a un niño de apenas 1 año de edad, que sería Juan II de Castilla. Así que a Fernando, el que sería luego rey de Aragón y el padre de Alfonso V, pues le tocó hacer de regente de Castilla una especie de cargo que compartió, como ya hablamos en su momento, junto a su cuñada Catalina de Lancaster, que había sido la esposa de Enrique III, ¿no? Sí, que sería otra mujer que se merecería un programa, ¿no? Una vez de mujer, si no fuera porque esto es historia de Aragón, ¿no? Sí. Y ella pues fue reina regente de Castilla, ¿no? Reina consorte y reina regente de Castilla. Pero bueno, Exactamente. un personajazo, ¿no? El caso es que mientras pues Fernando y su cuñada Catalina de Lancaster pues eran regentes de Juan II de Castilla, que solo tenía 1 año de edad, Cuando llega al trono, sí. cuando llega al trono, pues mientras tanto los hijos de este Fernando, ¿no? que es regente, y de Leonor de Alburquerque, como es el caso de nuestro protagonista de hoy, el futuro Alfonso V de Aragón, pues fueron recibiendo una educación dirigida a convertirse en grandes señores feudales del reino castellano, Mm. ¿no? Bueno, pues eran de la familia real, aunque no estaban destinados a reinar. A crear ¿no? una rama más de los Trastámara, ¿no? Una rama secundaria, Claro. quizás. Claro. Entonces, en el caso del infante Alfonso, pues este recibió, como era normal para alguien de su rango, una esmerada educación marcial para que en su adultez pues pudiera ejercer el servicio de las armas, Ujú. ¿no? Pero también recibió una refinada educación cultural, tanto de letras como en las artes, mientras vivía en su pequeña pero muy lujosa corte familiar, pues gracias no solo a la riqueza de su padre Fernando, quien a la postre pues era hijo de reyes, Ujú. sino también gracias a la enorme riqueza que poseía su madre Leonor de Alburquerque. Sí. Claro, hay que tener en cuenta que, bueno, pues estamos
ya en los siglos del Renacimiento y estas cosas, ha habido un cambio pues en la nobleza. La nobleza ya no solo se dedica, la nobleza y los reyes y ya no solo se dedican a las armas, sino que también pretenden ser cortesanos, cultos, refinados, etcétera, etcétera. Esos caballeros, ¿no? Caballeresco, exactamente, sí. ¿No? Entonces, bueno, las fuentes nos hablan pues de un infante Alfonso al que le gustaba pues vestir de forma muy refinada en la corte. Que era muy cookie, ¿no? El hombre. Claro. El mozo en esta época. Eso es. Era una adolescente pues normal. Que ¿no? le le gustaba presumir. Ir a la moda, ¿no? ¿No? Especialmente, sobre todo, que le gustaba vestir bien, muy refinadamente, sobre todo teniendo en cuenta los usos y costumbres de las cortes peninsulares, que solían ser, pues ya lo hemos comentado un montón de veces, tanto en Castilla, la corona de Aragón, pues más austeras que esas cortes homólogas de buena parte de Europa, en el que ya en esa época pues se veía un mayor refinamiento, ¿no? Sí. De hecho, pues se nos cuenta que a Alfonso pues le gustaba vestir según la moda francesa y que también fue hijo de su tiempo. Es decir, estamos a caballo entre los años finales del siglo XIV y sobre todo los inicios del siglo XV, en los que vivió su juventud y educación, o sea, en pleno Renacimiento, ¿no? En Italia. Unos tiempos que son, pues eso, los del Renacimiento, algo que más adelante pues llamaría especialmente la atención de Alfonso. Sobre todo cuando llegue a Italia. Claro, claro. Esto será muy importante para él. Evidentemente, toda esta formación que ha recibido de juventud, cuando llegue a Italia, cuando los avatares históricos le lleven a ese camino, pues bueno, y al reino napolitano, luego explicará en buena medida pues el por qué esa fijación y el por qué de hecho acabará pasando casi, yo creo que más de la mitad de su reinado en tierras italianas y allí fallecería, de hecho. En aquella época ir a Italia era como un shock cultural, ¿no? Para alguien que iba de una corte tan austera, desde luego sí. Entonces, bueno, pues eso. Entonces, cuando apenas contaba con 10 años de edad, Alfonso fue prometido con su prima hermana María de Castilla, que era la hermana del rey Juan II de Castilla, que era un niño todavía, ¿no? Del que su padre Fernando era regente, junto con su cuñada Catalina de Lancaster. Y bueno, pues esta María de Castilla era esa hermana, ¿no? de Juan II, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces no estaba destinada a ser reina. Bueno, Claro. al principio lo estuvo porque fue la primogénita, nació antes, pero claro, por este tema de que siempre primaba el ser varón, Claro. pero durante un tiempo, durante un par de años creo, María de Castilla fue princesa de Asturias. Sí. Hasta que su hermano pequeño, Juan II, pues le relegan el puesto y al año siguiente llega. Pero bueno... Sí, pero no quería liar las cosas, ¿no? Bueno, O pero ya sea, lo hemos comentado en otros programas cuando hemos hablado de ella, porque es un personajazo también. Sí, no quería liar las cosas. Lo que quería decir es que cuando es prometida con Alfonso V el Magnánimo, Sí, en ese ni él estaba destinado a reinar porque era hijo del regente Fernando, pero que era eso, regente, no estaba destinado a reinar. Ni María de Castilla Ni tampoco. María de Castilla tampoco, porque era hermana del rey. Había sido relegada ya hacía tiempo. Claro, ¿no? Bueno, y ese matrimonio son prometidos, ¿no? Pero tardan bastante tiempo en celebrarse esa boda, ¿no? Realmente porque tienen que crecer. Al final son Claro, críos pequeños, son niños sobre todavía. todo en el caso de María de Castilla en esa época, cuando se produce la boda entre el que será el futuro Alfonso V y María de Castilla. Pues, a ver, se prometen en esta época, ¿no? Pero la boda no tiene lugar hasta el año 1415 en la ciudad de Valencia. Y un año después, sorpresa, el padre de Alfonso V es elegido para ser rey de la corona de Aragón. No, un año después muere Fernando I. Sí, Que estamos sí. en 1415. En esa época. Bueno, Sí, no perdón. adelantemos, Sí, no adelantemos perdón. acontecimientos, pero Sí. recordemos que, bueno, que este matrimonio entre el que sería Alfonso V de Aragón y María de Castilla no fue precisamente un matrimonio bien avenido y que de hecho pues es que no llegaron a tener hijos, ¿no? Es posible, bueno, estos son cosas que se han conjeturado, es posible que a causa de la infertilidad de la propia María, no por esto de la culpa que siempre se solía echar a la mujer, como ya sabemos, ¿no? En aquella época el hombre cómo va a tener esos problemas, ¿no? Pero claro, sí que sabemos que María de joven había contraído la viruela, algo que pues ya sabemos que además marcaba físicamente, ¿no? Pero que también una de sus posibles consecuencias de tener la viruela y sobrevivir muchas veces era la esterilidad, ¿no? Y claro, pues luego además que se sepa, el propio Alfonso, cuando en sus andanzas por Italia, sabemos que tuvo amantes y como mínimo que tuvo un hijo ilegítimo, que supuestamente es suyo, ¿no? Un hijo ilegítimo al que de hecho luego le legaría el reino napolitano, el reino de Nápoles, separándolo del resto de la corona de Aragón, cosa que podía hacer, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, esto es lo que se suele decir de que se atribuye, pues quizás por esta enfermedad de la viruela a María de Castilla y esa infertilidad, pero bueno, aparte, pues Y aparte de infertilidad,
parece ser que, bueno, le habrían quedado pues Sí, lo que secuelas en el rostro y lo eso que acabo- que no era muy agraciada, ¿no? Lo que acabo de Para- comentar, que bueno, eso a veces no era de lo menos importante, pero también tenemos una mala relación, algo eso siempre se ha dicho, ¿no? Entre ambos. Pero aún así, a pesar de todo eso, de esa aparente mala relación entre Alfonso y María de Castilla, María llegó a tener un papel clave, lo hemos hablado en otras ocasiones, le hemos dedicado incluso programas, ¿no? Un papel clave en la política tanto del Reino de Aragón como del resto de la corona aragonesa durante esas largas ausencias del monarca en tierras italianas. Es que de hecho María de Castilla, como reina consorte de Aragón, pudo gobernar y tuvo poder político real, el cual ejerció, tanto como lugarteniente del Reino de Aragón, como más tarde también en el Principado de Cataluña. Es que, si os interesa más el papel de gobierno que ejerció María de Castilla, que es un personajazo, ya os lo digo, y más teniendo en cuenta que según los fueros aragoneses, ya lo sabéis, lo hemos dicho 1000 veces, las mujeres no podían en teoría ejercer el gobierno por esa condición de mujer, ¿no? Pues ella lo hizo oficialmente, María de Castilla, en este siglo XV, ¿no? Y os lo contamos, os contamos su historia, pues si lo queréis recuperar, no lo habéis escuchado, os lo habéis perdido, queréis refrescar un poquito, en el episodio 33 de la primera temporada, que ya sabéis que podéis escuchar cuando queráis, en aragonradio.es y en el resto de plataformas. Sí, pero eso, bueno, todavía está por llegar, ¿no? Exactamente. O sea, sí, porque hasta finales de mayo del año 1410 no llegaría el momento en el que empezó a cambiar el destino de esta rama de la familia de los Trastámara. Uh-huh. Es decir, del padre de Alfonso V, Fernando, y Y de de él, su familia, ¿no? vamos, de sus hermanos y de familia, todo. claro. Entonces, bueno, como ya sabemos, el 31 de mayo del año 1410 falleció sin dejar herederos legítimos el rey Martín el Humano de Aragón, Uh-huh. produciéndose pues una grave crisis de sucesión en los estados de la corona de Aragón. Sí, tremenda. Claro. Entonces, se abrió en ese momento un largo proceso que duró algo más de 2 años, conocido como el interregno, en el que no había rey, ¿no? En el que hubo pues importantes disputas, e incluso corrió la sangre, como en el caso del asesinato del arzobispo de Zaragoza. Disputas sobre quién debía ser el sustituto, ¿no? de Martín el Humano. Entre los diferentes candidatos. Entre los diferentes candidatos, ¿no? Que hubo, luego lo mencionaremos, hubo Los diferentes candidatos que tenían todos ellos lazos de sangre. exactamente con la Casa de Aragón. Claro, Evidentemente. unos más y otros menos, pero todos tenían lazos de sangre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, finalmente no estalló lo que se temía, que era una guerra civil abierta, ¿no? Por el trono de la corona de Aragón, Uh-huh. y se consiguió elegir de entre los 5 candidatos que hubo al trono, pues a un nuevo monarca, siendo anunciado en Caspe a finales del mes de junio de 1412 Fernando de Trastámara como nuevo rey de Aragón, porque Fernando de Trastámara estaba emparentado por lazos de sangre con los reyes de Aragón. Exactamente. Entonces era uno de los candidatos. Además, uno de los candidatos más fuertes, sobre todo, no solo por esos lazos de sangre, sino también porque tenía el apoyo, el enorme apoyo de lo que era Castilla. Al fin y al cabo, era uno de los regentes, por lo tanto, podía utilizar ese poder económico y también militar, que no lo olvidemos que esto también sería clave, Claro. pero luego también tendría apoyos dentro de la propia corona de Aragón. Así que, claro, pues de un plumazo, su hijo y primogénito, ¿no? El infante Alfonso, que es del que estamos hablando, ¿no? El hijo primogénito de este Fernando de Antequera, que se ha elegido en 1412 en el compromiso de Caspe, pues se convierte a su vez en el heredero al trono, cambiando su vida y su historia para siempre. Es que cambia radicalmente la historia de esta familia, ¿no? Del propio Fernando, que, bueno, pues no estaba destinado, como hemos dicho al principio, de ser rey absolutamente nada, ni de Castilla, ni de Aragón, tenía mucho poder, pero bueno, no estaba destinado a ser rey. Es elegido en el compromiso de Caspe de entre los 5 candidatos que se presentan, que siempre hacemos la coletilla de que, bueno, hubo 6, pero es que a uno se fallece y le sustituye su hermano, pero bueno, Exacto. son 5 los que se En presentan realidad en Caspe. siempre hubo 5. Exactamente. ¿no? O sea, sí. Entonces, o sea, se cambia la vida de Fernando de Antequera, que no estaba destinado a ser rey, que pasa a ser rey, cambia la vida de su hijo, que no estaba destinado a nada y se convierte de repente en heredero, Y del resto de hijos también. del resto de hijos, y cambia la vida también de María de Castilla, que era hermana del rey de Castilla y prometida con un señor que no estaba destinado a nada, que de repente se convierte, bueno, En heredero, pues claro. en heredera, No. como reina consorte, Ujú. a, Bueno, pues, cuando le tocara. O sea, cuando le tocara. estaba en ese momento, Claro. en 1412, cuando su prometido, porque todavía no se han casado, se casan en 1415, pues se convierte pues en la prometida, su futuro esposo, del que será el futuro heredero del trono aragonés. Que no sé, o sea, que eso es un cambio también muy radical, ¿no? eso Y es. bueno, el reinado de su padre, el de Alfonso V, como hemos comentado, Fernando I de Aragón, ya sabemos que fue corto, pero muy intenso, como siempre decimos, ¿no? Es elegido a mediados de 1412 y fallece en el año 1416, es decir, su reinado es que no llega a los 4 años. Sin embargo, tuvo que lidiar con asuntos como el del cisma de la Iglesia Occidente,
teniendo que traicionar, por así decirlo, al Papa Luna, que había sido uno de sus máximos apoyos para conseguir el trono aragonés, pues al final le acaba retirando el apoyo para intentar al Papa Luna, ¿no? Por intereses de política internacional. Claro, para intentar acabar con el cisma, porque le interesaba, porque bueno, bla, 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 pero al final no dejó de ser una especie de traición a alguien que había sido uno de sus máximos apoyos, sobre todo el Reino de Aragón, para conseguir el trono, ¿no? Sí. Y bueno, también tuvo que afrontar la rebelión del conde Jaime II de Urgell en 1413, pues ni él ni algunos otros nobles, especialmente en el Reino de Aragón, como Antón de Luna, acababan de aceptar esa elección de Fernando como monarca en Caspe, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues por si os interesa el reinado de Fernando I, ¿no? Y por si no lo habéis escuchado o queréis refrescar un poquito, pues os lo contamos en el episodio 24 de esta quinta temporada. Uh-huh. El caso es que a mediados del año 1415, pues se empezaron a manifestar los primeros síntomas de enfermedad en el rey Fernando, a quien se le diagnosticó tener piedras en el riñón. Uh-huh. Ese mismo año en el que Alfonso V, su heredero, Se casa en Valencia con su prometida María de Castilla, la hermana del rey de Castilla, ¿no? Entonces, en los meses siguientes, pues el estado de Fernando I se fue agravando, especialmente a partir del 14 de marzo de 1416, cuando se ve un notable empeoramiento que le acabaría pues causando la muerte en Igualada el 2 de abril del año 1416, apenas con 35 años de edad. Subía así pues al trono con apenas 20 años un joven Alfonso V que comenzaba un largo reinado que se alargaría hasta inicios del verano del año 1458. It's magnetic, athletic, aesthetically kinetic. It's majestic, you guessed it. You ain't seen nothing yet, and you can tick off the goals on your bucket list, but you can't take your eyes off this. It's pathetic, you get it, your trajectory. Así comenzaba el reinado de Alfonso V el Magnánimo. Con él se iniciará un proceso paulatino de cierta castellanización de los estados de la Corona de Aragón en diferentes aspectos que vamos a intentar desgranar pues en los siguientes minutos. Al fin y al cabo, pues lo hemos ido comentando en la primera parte del episodio, ¿no? Alfonso había nacido en Castilla y se había educado allí, era lógico, ¿no? Tenía apenas 16 años cuando se convirtió en el heredero al trono aragonés, y se puede decir que los Trastámara no estaban del todo familiarizados con los usos y costumbres de gobierno de esa complejísima corona de Aragón, muy diferente, sobre todo la forma a la hora de gobernar y también en legislación, a lo que habían conocido estos Trastámara y vivido hasta entonces en Castilla, ¿no? Y en esto incluimos al propio Fernando I como a Alfonso V, el que sería su heredero. Una Castilla de la que además no llegaron tampoco a salir realmente esta rama de los Trastámara, ¿no? Lo que es esos infantes de Aragón de los que estamos hablando una y otra vez. Mientras Fernando I dejó como heredero de su trono a su primogénito Alfonso, el que es Alfonso V, pues claro, Fernando I también repartió el resto de sus extensísimos dominios, títulos y riquezas, la mayor parte situadas en Castilla, al resto de sus hijos, pero especialmente a su siguiente hijo varón, el infante Juan. ¿Pero quién era este infante Juan? Bueno, pues recordemos que este Juan se acabaría convirtiendo en rey de Navarra y en el sucesor de Alfonso V ante la ausencia de herederos legítimos de este. En la corona de Aragón, claro. Exactamente. Entonces, bueno, pues los infantes de Aragón con Juan a la cabeza ejercieron una enorme influencia en Castilla en las décadas siguientes. Tremenda. O sea, por eso estamos repitiendo un montón de veces lo de esto de los infantes de Aragón, porque es una historia excepcional. En Castilla y también en Navarra. Con el apoyo de la corona de Aragón detrás, evidentemente. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues primero, durante la minoría de edad, que todavía duraba, del rey Juan II de Castilla, pero cuando éste alcanza la mayoría de edad legal para poder reinar por sí mismo, pues el monarca castellano se apoyó más en Álvaro de Luna y en la pequeña y mediana nobleza castellana. Mientras tanto, pues los infantes de Aragón ejercieron un fuerte contrapoder en Castilla que derivó pues en una intermitente guerra civil en Castilla, y por supuesto estos infantes pues tuvieron el apoyo de la corona de Aragón, porque al mando de esta corona de Aragón está uno de sus hermanos, que es Alfonso V. El hermano mayor. El hermano mayor. Y luego está María de Castilla, que es hermana del rey de Castilla y prima de todos estos infantes de Aragón, también, ejerciendo un poco de intermediaria. Sí. De las dos partes. Sí. Entonces, bueno, como hemos dicho antes, pues ya le dedicaremos en el futuro pues un episodio
a ese interesante Sí. tema, ¿no? El de los Aquí, infantes de Aragón. vamos, queda cerradísimo de que tenemos a ver si nos da tiempo esta temporada, ¿no? Esta quinta temporada, para dedicarle un programazo, porque eso sí, es un programa que necesita mucha investigación y mucho trabajo, porque es que si no es un follón para poder presentarlo bien y que nadie se líe, porque entre los diferentes personajes, los líos en los que se meten, es que es tremendo, pero es una historia realmente apasionante. El caso es que habíamos empezado hablando de esa paulatina castellanización con la entrada de los Trastámara en la corona de Aragón. ¿A qué nos referimos con esto, Santiago? Bueno, pues en primer lugar, con Fernando I, pues todavía no hubo mucho tiempo para ello, ¿no? Es un reinado cortito y de hecho, bueno, parece que además en su corto reinado, pues se esforzó en mantener las apariencias para asegurar la estabilidad de lo que realmente era una nueva dinastía, ¿no? Que tuviera sangre de los Aragón, porque este Fernando de Trastámara estaba emparentado con la casa de los Aragón, ¿no? Por eso era candidato, ¿no? En el compromiso de Caspe, o sea, no era candidato al compromiso de Caspe en el que fue elegido como rey cualquiera. Bueno, ¿no? todos los candidatos tenían sangre de los Aragón, al final. Eso es, ¿no? Pero bueno, al final, pues su reinado no llegó a los 4 años y no sabemos qué habría pasado de haber ocupado más tiempo en el trono. O sea, no podemos decir lo mismo en el reinado de Alfonso V, ya que sí que se ve cierta tendencia de castellanización durante su largo reinado, ¿no? Entonces, bueno, es más, ya se vieron importantes tensiones en el Principado de Cataluña, arrastradas desde hacía años, en las que se ven exigencias al nuevo monarca, incluyendo las quejas por la excesiva presencia de castellanos en puestos de relevancia, ¿no? Y es que recordemos que los castellanos eran extranjeros en los diferentes estados de la Corona de Aragón Y viceversa. O sea, por ello hay protestas esos años, Alfonso V, para que retire esa alta presencia de extranjeros en su corte, un descontento que también se verá en el Reino de Aragón. Sí, también. Y luego también recordemos que incluso entre los propios estados de la corona, pues había leyes, por ejemplo, en el Reino de Aragón había leyes que luego provocará enormes conflictos ya en tiempos de Fernando el Católico y ya con los Austrias sobre todo, en el que ningún extranjero podía ocupar puestos de poder en el Reino de Aragón, pero cuando se refería a extranjeros era incluso gente que no fuera del Reino de Aragón. Es decir, hay casos en los que se ven quejas porque fuera nombrado Un catalán. Un catalán, virrey de Aragón, porque se le considera también un extranjero dentro del propio reino, a pesar de que compartían un mismo soberano, ¿no? Pero al final, pues es que la corona de Aragón, como siempre decimos, era Es un conglomerado de estados. y muy complejo además, pero que compartían un mismo soberano, que pues bueno, pero la verdad es que es un follón. Pues yo también comprendo que los Trastámaras se hicieran un poco, por así decirlo, podríamos decir casi un follón tremendo, ¿no? Claro. Para intentar, pero claro, también arrimaban el ascua, pues, o las sardinas o ascua, mejor dicho, ¿no? Porque al final, pues de ahí pues que empezaron a dar cargos y se produjeron pues esas diferentes quejas, disputas con respecto a, oye, que estás dando cargos que realmente nos pertenecen a nosotros también, ¿no? Pero es que lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Siglos atrás, cuando Alfonso I el Batallador se convierte en rey consorte, pero con poder, en el Reino de León por su matrimonio con la reina Urraca de León, también se pone a dar cargos, tenencias, etcétera, a nobles aragoneses, a nobles pamploneses, porque también era rey de Pamplona, y eso provoca también muchas disputas, incluso guerras civiles en el propio Reino de León. Esto era bastante habitual. Sí, entonces, bueno, pues ese proceso, ¿no?, de castellanización, ¿no?, durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo, se ve, por ejemplo, en el uso de la lengua aragonesa en el Reino de Aragón. ¿No? Un fenómeno que estudia, por ejemplo, el historiador Guillén Tomás Faci en su libro El Aragonés Medieval, Lengua y Estado en el Reino de Aragón, ¿no? Y al que entrevistamos en el episodio 19 de la tercera temporada. Eso es. Es un programa muy bonito. Muy interesante, porque con una visión muy entre, no solo en lo lingüístico, lo filológico, sino también lo histórico. Y bueno, por resumir, el desarrollo de la lengua aragonesa, a ver, viene de lejos, ¿no? Pero se puede ver ya formada, más o menos, a mediados del siglo XIII, siendo utilizada ya en documentos oficiales como esa versión aragonesa del Vidal Mayor, que recordemos que es esa compilación de fueros y una simplificación, podríamos decir, de los fueros, porque había muchísimos fueros a lo largo y ancho del Reino de Aragón. Jaime I Conquistador en las Cortes de Huesca, al obispo de Huesca, a Vidal de Canellas, ¿no? De ahí ese nombre de Vidal, pues el Vidal Mayor, ¿no? Desde entonces, y en ese largo proceso de luchas intermitentes que hemos hablado en otras ocasiones entre la monarquía y la nobleza aragonesa, con conflictos entre diferentes reyes con la unión de nobles, por ejemplo, del reino aragonés, se ve por parte de estas élites nobiliarias un uso político cada vez más acentuado de la lengua aragonesa que marca su desarrollo y uso, el desarrollo y el uso de la lengua, ¿no? Claro, como en la corte, que solía estar cada vez más en Barcelona, a partir del siglo XIV, se utilizaban el latín o el catalán,
pues la oligarquía aragonesa, esas élites nobiliarias, utilizaban el aragonés para dirigirse al monarca de turno, tanto en escritos como en la celebración de las Cortes, para marcar así la diferencia del Reino de Aragón con respecto al Principado de Cataluña o al Reino de Valencia. Es una reacción fuerte de una oligarquía que ve que el Reino de Aragón sigue siendo la cabeza ceremonial de la corona, pero que pierde cada vez más peso político y económico con respecto a los otros dos grandes estados de la corona de Aragón. Sí, menor demografía, también menor, o sea, había también dinámicas comerciales importantes, pero inferiores a los que se desarrollan en el Reino de Valencia o en el Principado catalán, ¿no? Y claro, esto, pues eso, cuando hay menos dinero y empieza a molestarles, ¿no? Es... Tocar las narices. Que eso no significa ninguna sumisión ni nada por el estilo, ¿no? Pero el uso del aragonés por las élites es consecuencia de esa reacción que buscaba contraponerse, ¿no? Y el resto de la población, pues por imitación, pues también usará cada vez más el aragonés como lengua vehicular entre finales del siglo XIII, el XIV e inicios del XV. Es como una especie de lengua de prestigio, pues si lo utilizan los poderosos, los ricos y tal, nosotros también lo utilizamos. Y se ve una ampliación territorial, demográfica, ¿no? Pues cada vez más importante, extensiva por prácticamente todo el Reino de Aragón, con sus diferentes variantes. Eso ya lo hablamos en el episodio que hemos mencionado, ¿no? Que estuvimos hablando con Guillem Tomás. Y bueno, pues pero variantes como existen en todas las lenguas, ¿no? Que según la región, igual que el castellano hoy en día, no es el mismo el castellano que se habla en el propio Aragón, en Andalucía, en Galicia, en Argentina, es castellano, pero todo con sus propias variantes, evidentemente. Sí. Pero, pues bueno, es así, estábamos en un avance de la lengua aragonesa, ¿no? Pero a la llegada de 1412 de los trastamaranes de Castilla, pues lo cambia todo, ¿no? Porque estos obviamente hablan castellano, ¿no? Esta dinastía trastámara, y eso va a cambiar las cosas. O sea, sobre todo ya con Alfonso V el Magnánimo, especialmente a partir de la década de 1430, cuando este se marcha de forma definitiva a tierras italianas y la corte, que recordemos que era itinerante, que iba donde iba el monarca, pues pasa a estar durante 2 décadas en la ciudad de Nápoles. Claro, ¿no? Ahí se produce cierta relajación, ¿no? Por parte de esas élites aragonesas que ya no necesitarán tanto contraponerse frente al Principado de Cataluña, como os comentábamos antes. Bueno, más que el Principado de Cataluña, frente a esas costumbres de la corte de escribir, en hablar en catalán, ya que la corte, el centro de poder, se encuentra en Italia, ¿no? Pues se produce esa relajación, por así decirlo. Y luego también es verdad que, bueno, el propio Guillem Tomás nos lo dice en su obra, que tampoco es que se trate de una especie de estrategia de imposición del castellano, etcétera. Simplemente pues es la lengua que traen, que utilizan, es su lengua vernácula, la lengua que utilizan esta nueva familia, que pues simplemente la empiezan a usar y se empieza a poner poco a poco más de moda, poco a poco, y acabará sustituyendo, en el caso del Reino de Aragón, poco a poco en su uso a la lengua aragonesa. Pero hay cosas que simplemente suceden. Sí. O sea, no hay planes establecidos detrás ni nada, o sea, simplemente suceden, ¿no? Y claro, con esa corte que está en Italia, en Nápoles, pues claro, esa corte utilizará más libremente el castellano en los documentos oficiales de la Cancillería, ¿no? En el uso ceremonial, ¿no? Y donde poco a poco pues esa lengua castellana pues irá cogiendo fuerza, en la corte, ¿no? Especialmente. Y entonces, bueno, pues en el Reino de Aragón, pues esas élites nobiliarias van perdiendo desde el 1430 ese interés por diferenciarse tanto usando el aragonés, ¿no? Y porque esas cortes ya no están en el Principado de Cataluña, ¿no? Ya no tienen que contraponerse a ellos ni a Valencia. Y de hecho, pues bueno, pues ven oportunidades nuevas de influencia, poder y negocio en Castilla, esas élites oligárquicas de Aragón, por lo que irán adoptando poco a poco el castellano como lengua vehicular y de prestigio, algo que pues resultó en un durísimo golpe para la lengua aragonesa, que inició un paulatino pero rápido retroceso en poco más de medio siglo. Porque igual que anteriormente, por imitación, el resto de la población empieza a utilizar aragonés, pues en esta época, por imitación, si los poderosos utilizaban como lengua de prestigio el castellano, ellos también, ¿no? Pues por esa imitación. Y de hecho se produce un retroceso muy rápido, que se ve en los documentos, no solo oficiales, sino también en la correspondencia personal de la gente, o en las notarías, ¿no? Que además siempre la sociedad peninsular siempre ha sido, tanto en Castilla como en la Corona de Aragón, siempre ha sido una sociedad muy de notarios, es decir, de dejar todo por escrito, cualquier cosa ante notario. Pues es que esto se hacía ya en el medievo y es algo también muy curioso, y ese fenómeno pues se ve perfectamente en que cada vez se dejaba de utilizar más el aragonés frente a, por ejemplo, el castellano. Y al final pues son lenguas que se parecen, ¿no? Y o sea, sí que están muy, muy entroncadas, ¿no? Son de la misma familia. Es muy fácil sustituir una lengua por otra, ¿no? O sea, si en poquito tiempo que se pongan la gente a ello, pues porque está de moda, pues bueno, pues fácilmente se ve pues, esa evolución. El caso es que, como decimos,
para todo este proceso de esa castellanización en cuanto a lo lingüístico, ¿no? En el Reino de Aragón, es clave ese reinado de Alfonso V el Magnánimo, porque ahí empieza, continuará con Juan II, con su hermano Juan II, con Fernando el Católico, bueno, ya con los austrias pues ya se ve un proceso ya que es imparable, ¿no? Y bueno, pues es un poquito que es una de las cosas importantes de las que teníamos que hablar sobre este reino de Alfonso V el Magnánimo, porque sería importante en esta situación, al menos en lo cultural o lingüístico, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿cuáles son los hechos más importantes de su reinado en los primeros años, ¿no? Del monarca en el trono aragonés, una vez que llega al trono en el año 1416 a la muerte de su padre Fernando I? A ver, pues prácticamente desde su subida al trono, el rey Alfonso estuvo centrado en conseguir la tranquilidad interna suficiente en la corona de Aragón como para poder conseguir la financiación que le permitiera pues marcharse con una flota y un ejército a Cerdeña y a Córcega. Uh-huh. Y es que, como venía ocurriendo desde la conquista de la isla de Cerdeña en tiempos de Jaime II, más o menos entre los años 1323 y 1326. Sí, que se produce la conquista de Cerdeña en esos años. Mucho antes del nacimiento de Alfonso V, no el Magnánimo. Pues la República de Génova, la gran competidora comercial en el Mediterráneo con la corona de Aragón, pues seguía haciendo la puñeta apoyando las frecuentes rebeliones de los sardos, ¿no? Allí en Córcega. Entonces, Alfonso V quería acabar con esa situación que iba siendo una sangría para la corona de Aragón desde hacía casi un siglo. Uh-huh. Y de hecho, y aunque no lo había hecho efectivo, la vecina isla de Córcega también pertenecía por bula papal a la Casa de Aragón. Así que Alfonso, ahí nada más llegar al trono, veo la oportunidad de decir, venga, vamos a por ella, ¿no? Vamos a por Córcega, vamos a conquistarla, tenemos derecho papal, ¿no? Y además ya de paso... Tenía derecho papal que no se había ejercido todavía, claro. ¿no? Tenía derecho de conquista, bendecido por el Papa, que no se había ejercido todavía. Desde hacía un siglo, claro, prácticamente. Y allí en Córcega, pues Génova también tenía muchos intereses. Y estaban, de hecho. Claro, y aparte, si lo vemos en el mapa, es que Córcega, que está al norte de Cerdeña, ¿no? Es que llega justo, apunta directamente hacia costa de Liguria, donde está precisamente la ciudad de Génova, por lo tanto desde ahí todavía se podía ejercer una mayor presión a ese comercio, a esas rutas comerciales genovesas, que recordemos que normalmente solían ser los mayores competidores en el comercio mediterráneo con respecto a la corona de Aragón. Así que bueno, pues en principio pues era un plan que por una parte que podía matar dos pájaros de un tiro. O sea, primero dar tranquilidad a esa siempre revuelta Cerdeña y darle un buen golpe a los genoveses, que pues eran esos enemigos, y de ahí esa expedición que acabará desarrollando y preparando este Alfonso V el Magnánimo, ¿no? Sí, entonces, pues una vez conseguida la financiación, el 10 de mayo de 1420, pues Alfonso V se embarcó en una escuadra de 23 galeras y 50 naves más de distinta tipología, poniendo rumbo primero a Cerdeña para asegurar su posición, para después pasar a iniciar la conquista de Córcega. Y tras algún éxito inicial, pues el asedio sobre la ciudad de Bonifacio se atascó, momento en el que llegó una petición de ayuda que cambió radicalmente la historia de su reinado. Sí, totalmente, incluso de la historia de la corona de Aragón, podríamos decir, en los siglos siguientes. Claro, y es que en el año 1421, la reina Juana II de Nápoles se encontraba asediada por parte de Luis III de Anjou, quien también reclamaba el trono napolitano ante la falta de herederos de la reina. Sí, y aquí tenemos a una Juana desesperada y también conocedora de la presencia de Alfonso V con su flota, con su ejército en la isla de Córcega, es decir, le pillaba más o menos entre comillas cerca, y aquí le hace una petición de ayuda, ¿no? Juana, la reina Juana de Nápoles, Juana II, solicita ayuda a Alfonso V, y bueno, Alfonso V, cuando llega la carta, yo creo que tuvieron que hacer los ojos chiribitas, ¿no? Porque su ejército y su flota estaban atascados en ese asedio de Bonifacio, que no conseguían, pues los vientos de la zona hacían ese estrecho de Bonifacio, hacían que la flota no pudiera ejercer un correcto asedio marítimo sobre la ciudad, sus tropas no eran suficientes, los genoveses le estaban dando mucho mal, etcétera. Y bueno, y aquí pues vemos que le dan una especie de salida honorable y además a conseguir unos importantes réditos, ¿no? En el caso de aceptar, porque claro, la oferta era muy suculenta. La oferta de Juana era para conseguir esa ayuda, ¿no? De Alfonso V. Era muy suculenta. Claro. Porque claro. ¿qué es lo que le ofrece Juana para decirle que no? Claro, ¿qué es lo que le ofrece la reina Juana II de Nápoles a Alfonso V a cambio de su ayuda para retener el trono napolitano? Pues nada más y nada menos que decir, a ver, yo, la reina Juana, no tengo herederos, pues si me ayudas te hago heredero a ti. Casi nada, ¿no? Si me ayudas a salvar el trono, cuando yo fallezca, pues tú vas a ser mi heredero y vas a heredar el reino de Nápoles para la Casa de Aragón. Y dices, el reino de Nápoles,
que era media Italia, prácticamente todo el sur de el sur de Italia. Italia y tenemos que tener en cuenta los grandes intereses que siempre desde hacía mucho tiempo había tenido la corona de Aragón en territorio En itálico, esa zona. que había hecho ya guerras para intentar conseguirlo. De hecho, Sicilia había acabado de esa manera para poder, incluso Cerdeña había, o sea, por el tema de esa famosa guerra de las vísperas sicilianas, ¿no? Sí, a ver, o sea, la corona de Aragón llevaba coqueteando con el sur de Italia, bueno, pues desde hacía mucho tiempo, ¿no? O sea, ya en el año 1282 había iniciado una larga guerra de 20 años contra esos mismos Anjou, que ahora pretendían meterse en Nápoles, ¿no? Y contra Francia y el papado en la guerra de las vísperas sicilianas. No es que tratara de meterse en Nápoles, estaban metidos, pero había varias Sí. ramas de los Anjou, de los cuales, por ejemplo, Juana era parte de ellas, ¿no? Pero estaban ahí en propias disputas internas. Es más, el reino de Sicilia acabó con el tiempo en la corona de Aragón, Ujú. por lo que conseguir el dominio del sur de Italia, ¿no? De ese reino de Nápoles, pues sería clave para las aspiraciones mediterráneas de la corona. Claro. Entonces, las tropas de Alfonso V pues consiguieron importantes victorias y lograron salvar el trono de Juana, por lo que Alfonso de Aragón pues se convirtió en su heredero, ¿no? Tal y como le prometió Juana. Misión accomplished, ¿no? Misión cumplida. Claro. Pero aquí, pues Alfonso V se le fue la mano, ¿no? Como Sí. heredero al trono napolitano. Dijo, oye, qué bien se vive aquí, qué buen clima, qué buen todo, que me gusta mucho esto de la pasta carbonara. El Renacimiento El también. Renacimiento, ¿no? ¿no? Pero claro, él como heredero, pues era simplemente el heredero. Pero se empieza a extralimitar, ¿no? Con sus acciones de gobierno. Porque Sí. realmente no podía gobernar. Era el heredero, pero no tenía atribuciones de poder. Sí, a ver, no se conforma con ser heredero y empieza a ejercer de lo que no debe ejercer, empieza a extralimitarse en sus atribuciones de poder, ¿no? Que tenía como heredero, provocando pues directamente que la propia Juana y su hasta entonces enemigo Luis de Anjou, lo que son las cosas, pues se aliaran para expulsar de tierras napolitanas a O Alfonso, sea, fíjate tú, cosa que acabaron consiguiendo, pues al menos temporalmente. Sí. Que por cierto, como curiosidad, este Luis de Anjou, ¿no? Que pretendía el trono de Nápoles, no era ni mucho menos un desconocido para el propio Alfonso ni No. para la corona de Aragón, No. porque en 1412 había sido uno de los candidatos al trono aragonés en el compromiso de Caspe, ya que era hijo de Violante de Aragón, hija a su vez del rey Juan I Cazador de Aragón. Es decir, había sido un adversario político de su padre Fernando en ese compromiso de Caspe. Es que incluso durante un tiempo Luis de Anjou llegó a tener importantes apoyos como candidato al trono aragonés previo al compromiso de Caspe. Es que dentro de esos apoyos, por ejemplo en el Reino de Aragón, ya dentro de la corona, pues en el Reino aragonés, su apoyo más importante fue García Fernández de Heredia. Primero, Heredia, ese apellido ya nos dice como que Es es una una de las familias nobles más importantes de Aragón, si no la que más en estos momentos. Esto y los sí, Luna. Junto a los Luna, sí, yo creo que los Luna un peldaño por superior, pero vamos, que era una familia muy poderosa, ¿no? Que era el arzobispo de Zaragoza, el que hemos mencionado antes. Dice, un arzobispo de Zaragoza que fue asesinado, no sé, esos 2 años interregno entre 1410 y 1412. Pues bueno, pues este arzobispo de Zaragoza, este García Fernández de Heredia, apoyaba las pretensiones de este Luis de Anjou al trono aragonés, pero bueno, es asesinado por una de esas reyertas, de hecho es asesinado por el bando que apoyaba como candidato a Jaime II Urriel, a otro de los 5 candidatos, ¿no? Al conde Jaime II Urriel, que le hace a su vez este asesinato perder también fuerza y ahí Fernando I acaba tomando la delantera, ¿no? Pero es decir, que este Luis de Anjou, que al final se queda con la miel en los labios, pues era un viejo conocido de la corona de Aragón en este caso. Sí, o sea, que hay ciertas rencillas Hay pasadas, pasadas, ¿no? De hacerse la puñete y tal, Sí. pero y además, pues es que además alianzas antinaturales, ¿no? Porque al final estamos viendo que había intentado arrebatarle el trono a Juana de Nápoles y ahora Juana y Luis de Anjou se alían para expulsar pues a Alfonso V, al que viene, o sea, es que es un follón tremendo aquí. Y bueno, pues aquí vemos un poquito la situación. Entonces, pues a finales del año 1423, Alfonso V se vio obligado a regresar a sus dominios peninsulares tras 3 años de ausencia, dada la situación que existía en ese momento en el Reino de Castilla. Eso sí, en el viaje de vuelta, pues su escuadra aprovechó para infligir un duro golpe a los Anjou, pues aprovechando que la mayor parte de sus fuerzas estaban en Nápoles, habían dejado pues desguarnecido uno de sus enclaves principales, es decir, la ciudad de Marsella. Sí, porque bueno, la fuerza principal de los Anjou estaban ahí en el sur de la actual Francia, ¿no?
Y bueno, pues ahí se produce uno de esos acontecimientos que ya hemos hablado, hemos dedicado algún episodio, ahora os comentaremos cuál, ¿no? Pero ahí fue cuando, a la vuelta de esta importante flota que había pasado 3 años por entre Córcega, Cerdeña, Nápoles y ese ejército, ¿no? Había dejado unas tropas, una guarnición en la ciudad de Nápoles, que al final será derrotada, ¿no? Pero o sea, yo creo que a sabiendas, pero bueno, por si acaso deja esa guarnición, Alfonso V hace su regreso a la península ibérica y en noviembre de 1423, durante ese regreso a la corona de Aragón, la flota liderada por Alfonso V atacó la ciudad de Marsella, consiguió forzar sus defensas y someterla, esta ciudad, a un terrible saqueo de 3 días. Un saqueo de la que la ciudad de Marsella es que tardó muchísimos años en recuperarse. O sea, estamos hablando se hizo ahí una escabechina tremenda, ¿no? Y de hecho, bueno, pues, perdona que te cortes. sí, no, tranquilo. Igual ibas a decir lo mismo, ¿no? O sea, que parte del botín de guerra y los trofeos obtenidos, pues fueron a parar a la Catedral de Valencia. ¿Eh? Sí. Porque su cabildo había puesto parte del dinero para financiar aquella expedición a Cerdeña y Córcega que acabó en tierras italianas. Por eso hoy en día todavía encontramos las cadenas que cerraban el puerto de Marsella colgadas de los muros de la sala donde se custodia el Santo Grial, que durante siglos había estado en el monasterio de San Juan de la Peña. Sí. Pues ahí están colgadas estas cadenas y también, bueno, el gancho, no sé cómo se llama, pero también está ahí junto a ellos el gancho que utilizaron para romper esa cadena y poder abrir el puerto, ¿no? Porque esta cadena, dices, oye, ¿cómo con una cadena? Pues bueno, la tensaban, la ponían bien arriba y bueno, pues eso impedía el cruce de los barcos, ¿no? Pero bueno, Sí. rompiéndola, esto se utilizaba en muchos puertos así que estaban bien protegidos de forma natural, bahía, puertos naturales, por ejemplo. Sí, porque esas cadenas estaban para impedir, ¿no?, que Claro. pasaran los barcos. Era muy famoso, por ejemplo, las cadenas que cortaban el paso al Cuerno de Oro, por ejemplo, en Constantinopla, actual Estambul, ¿no? Sí. Pues bueno, había lugares en los que se utilizaba este tipo de artilugios, de artimañas, para poder proteger pues una bahía, un puerto natural. Sí, y el Santo Grial, que había estado siempre en San Juan de la Peña, también está allí en la Catedral de Valencia por esta campaña, ¿no? Porque fue Alfonso V el causante de que ese cáliz acabara allí, Sí. porque al no poder devolver buena parte de los préstamos que le había dado el Cabildo de la Catedral Valenciana para esas campañas italianas, pues el Santo Grial había quedado en prenda por si acaso no se devolvía todo el dinero, cosa que acabó ocurriendo. Sí. Bueno, el Santo Grial estuvo la mayor parte del tiempo durante siglos, desde al menos finales del siglo XI, en San Juan de la Peña, pero ya en esta época no pasa directamente a Valencia. Creo que es Martín el Humano, me parece, ¿no? El que lo Sí. lleva a la Aljafería de Lo lleva a la Zaragoza Aljafería. unos añicos. Luego se lo llevarán a Barcelona. Sí. Y ahí de Barcelona sí que pasa ya a Valencia, que en Barcelona es donde menos tiempo está, creo. Bueno, no sé si está ahí compitiendo con el tema de la Aljafería de Zaragoza, pero bueno, por ahí. Pero bueno, sí que es curioso y en esa misma sala pues están ahí esas cadenas famosas de Marsella de las que estábamos hablando, ¿no? Como trofeo de guerra de ese asedio. Así que bueno, si queréis conocer con más detalle cómo fue ese ataque de la flota de Alfonso V a la ciudad de Marsella en el año 1423, que es una pedazo de historia, os lo contamos en el episodio 26 de la 4ª temporada, ¿vale? Por si queréis escucharlo. Pero bueno, ¿qué es lo que...? O sea, dice, bueno, sí, hay una alianza en Nápoles para expulsar a Alfonso V, pero realmente son una concatenación de diferentes hechos, porque ¿qué es lo que hace regresar realmente a Alfonso V a la corona de Aragón después de lo conseguido en Nápoles, de haber conseguido la herencia del trono, etcétera, etcétera? Sí, lo que dices tú, o sea, es una concatenación de varios hechos, porque a ver, sí, a la vuelta pues ataca Marsella y demás, pero ¿por qué vuelve? ¿Por una alianza de Juana con su anterior enemigo Luis III de Anjou? No, pues hay más cosas detrás, ¿no? O sea, si en primer lugar la alianza que se había conformado para conseguir expulsarle de tierras italianas, ya que había, pues era más grande, ¿no? Todavía que la de Juana y Luis de Anjou. Estaban los Sforza por Claro. ahí y tal. Había muchos interesados, ¿no? En que la Casa de Aragón no seguir aumentando su influencia en la región, claro. Efectivamente, ¿no? Siendo que, bueno, pues ya la tenía gracias a su dominio de Sicilia y Cerdeña. Decían, pues ya vale, es que se va a quedar contra Italia al final, ¿no? Sí. O sea, si de lograr el reino de Nápoles, pues se convertiría en la potencia hegemónica del centro del Mediterráneo, con todo lo que eso podía suponer para sus competidores, ¿no? Entonces el resto de familias importantes italianas y de estados importantes italianos dijeron, a este hay que pararle los pies. Entonces se aliaron todos contra él, ¿no? Entonces esa alianza pues lo obligará a marcharse, porque claro, no puede tampoco contra todos. A la par, pues... Bueno, luego al final sí que podría. Luego al final sí que va a poder, ¿no? A la par, pues bueno, la situación en Castilla de sus hermanos, los infantes de Aragón, enfrentados con la facción liderada por Álvaro de Luna, ¿no? Pues provocaron que Alfonso V tuviera que dedicar su atención
hasta finales de esa década de 1420 a la península ibérica, llegando a estallar incluso una guerra contra su primo Juan II de Castilla, ¿no? Que, Sí. Entonces, bueno, como nos quedamos sin tiempo, pues de esa segunda mitad de su reinado, ¿no? De los conflictos en Castilla, su regreso a Nápoles y su amor por el Renacimiento, pues eso ya lo dejamos para el siguiente episodio, que lo dedicaremos a hacer una segunda parte de este reinado de Alfonso V el Magnánimo. Exactamente, porque bueno, pues nos quedan todavía muchas cosas en el tintero. Es cierto que también, ya lo comentaremos en el siguiente episodio, pero ya dedicamos un programa, por ejemplo, a cómo se produjo la conquista del reino de Nápoles por parte de Alfonso V, pero bueno, también habrá que hablar, pues eso, de esos conflictos primero con Castilla, luego de qué es lo que ocurre una vez que se convierte en rey de Nápoles, ¿no? Cuando consigue las victorias y tal, pues bueno, luego estuvo muchos años allí, morirá allí, y qué hizo con el reino de Nápoles, porque no pasó a la corona de Aragón, sino ya lo hemos mencionado un poquito antes, pero bueno, profundizaremos más en ese tema. Y todavía queda mucho bacalao, mucho pescado que cortar en este reino de Alfonso V el Magnánimo, así que os emplazamos para que seguir hablando de ello en el siguiente episodio. Y a ti, Santiago, pues bueno, pues ya retomaremos este reinado y nos escuchamos para seguir hablando de Alfonso V de Aragón en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Cruzar los bosques, andar los prados. Y hasta que llega este episodio, que ya sabéis, como siempre os decimos, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros aquí grabándolo. Ya sabéis que todos los sábados tenéis un nuevo programa a las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio, y que si en ese momento os lo habéis perdido, pues siempre lo podéis escuchar en formato podcast, que es lo más cómodo del mundo, y lo podéis escuchar en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en las plataformas de podcasting como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, suscribíos, decidnos de lo que queréis que hablamos, hacernos propuestas, y bueno, y con todo ello pues conseguiremos entre todos seguir, pues como siempre, divulgando la historia aragonesa. Y ya sabéis, nueva propuesta, recomendadnos a vuestros amigos, a vuestros familiares, y recomendad este programa para, pues eso, cada vez más divulgar la apasionante historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado sin preguntar
para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compadre, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar, ¿qué eres tú para los que te buscan? Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado y preguntar, ¿qué eres tú para los que te buscan? Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.